Hubo un pueblo desterrado en las montañas solitarias del norte de Italia, que conservó la luz de la verdad brillando en medio de la oscuridad de la Edad Media. Dios había provisto para su pueblo un santuario de inmensa grandeza, como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Ellas atestiguaban constantemente del poder creador de Dios y constituían una garantía de la protección que Él les deparaba. Dios había afirmado las montañas y las había ceñido de fortaleza. Ningún brazo podía removerlas de su lugar, sino solo el del poder infinito. De la misma manera, Dios había establecido su ley, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todos los tiempos hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero sábado. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les señalaba como a herejes, los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, se mantuvieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Un grupo de estos testigos fieles de Dios fue el pueblo de los valdenses. Su doctrina resaltaba como las majestuosas montañas alrededor y contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, sostenían su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, apartados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su religión fue transmitida como una herencia de sus antepasados. Italia es un país de contrastes. Al norte están las montañas nevadas y las praderas de los Alpes. La tierra del sur goza de un templado clima mediterráneo. Y al centro del país está Roma, sentada como si fuera una reina en medio de los mares. Es en el norte que se hallaba la iglesia de los Alpes, la tierra de los valdenses. Como si fueran cincelados de las montañas, los valles del Piamonte se extienden como radios de una gigantesca rueda. El origen de los valdenses se pierde en la oscuridad de los siglos. Según sus tradiciones, ellos fueron arrancados del sur de Italia en los siglos II y III y llevados a los valles de los Alpes. Vayamos al tiempo del cristianismo primitivo de la Roma pagana. Pablo, un anciano de canas, fue llevado a Roma como prisionero. Allí, aunque encadenado a un soldado, Pablo fue permitido testificar por Cristo en su casa alquilada durante 2 años. En medio de 2 años, el Evangelio llegó a la casa imperial de Nerón y a toda Italia. Nerón, el emperador de Roma, era un agente de Satanás, era feroz, sin dignidad y corrupto. En su reinado, Pablo fue confinado a una celda oscura y deprimente en espera de su ejecución. Nerón ordenó el decapitamiento de Pablo,
silenciando así a uno de los mayores testigos de Cristo, pero la influencia de Pablo y sus palabras escritas viven. Las persecuciones de los cristianos, que empezaron bajo el imperio de Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Muchos dieron sus vidas por seguir a Cristo. Ellos eran objeto de los odios y sospechas del pueblo. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos de ellos sufrían sentencias de muerte por no querer adorar a las falsas deidades y reconocer al emperador como Dios en la tierra. Las sentencias constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos en los anfiteatros, donde los cristianos eran despedazados por los animales salvajes. A pesar de estas persecuciones más sangrientas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A comienzos del siglo IV, durante el tiempo de Diocleciano, muchos de los cristianos perseguidos huyeron al norte de Italia. Estos predecesores de los valdenses se asentaron en los valles del Piamonte y se les conocieron como gente de los valles o los Vaudois. A medida que la persecución de los cristianos se tornaba más intensa, la violencia de la Roma pagana también aumentaba. Constantino, un emperador romano del siglo IV, había observado que los césares que persiguieran a los cristianos usualmente habían acabado mal, mientras que los cristianos continuaban creciendo en número. El emperador Constantino profesó aceptar el cristianismo basado en una experiencia sobrenatural. Yendo a Roma en una expedición, él dijo que se le apareció una cruz en el cielo junto con las palabras: «Con esta vencerás». Pero él continuó con sus formas paganas de adoración. La conversión nominal de Constantino causó gran regocijo, pero en vez de que el mundo se convierta al cristianismo, el mundo entró a la iglesia vestido de formalismo de justicia. El cristianismo y el paganismo estaban unidos ahora. El sol, universalmente proclamado como un guía invencible y protector del emperador de Roma, recibía más devoción de parte de Constantino que el Señor Jesucristo. Esta moneda muestra en un lado a Constantino y en el otro a Apolo, el dios Sol. Después de que Constantino afirmó haber aceptado el cristianismo, el dios Sol Apolo, que a menudo se dibuja con los rayos solares saliendo de su cabeza, se convirtió en la imagen de Cristo para la iglesia cristiana. Los símbolos del sol se hallan a menudo en el arte de la iglesia romana, mostrando la unión del paganismo con el cristianismo. En el mismo centro de los edificios del Vaticano en Roma, se encuentra un inmenso disco solar, armazón sobre armazón. En el medio de este disco está un obelisco, un símbolo asociado con la adoración del sol. En las religiones paganas, el sol siempre ha sido un símbolo de vida. El obelisco representaba el órgano reproductor masculino. La rueda solar, que era también un símbolo de fertilidad, representaba al sol, la luna y las estrellas. Estos símbolos paganos se pueden ver en los templos por todo el mundo, y sus orígenes se pueden rastrear hasta la antigua Babilonia. Esta abertura en una de las grandes cúpulas de la Basílica de San Pedro permite que los rayos solares brillen adentro. Tome nota del disco solar alrededor de la abertura. Esta cúpula y la abertura, que simbolizan al sol, son parte del Panteón, el más antiguo templo pagano de Roma. Este templo fue terminado en el año 27 AC y dedicado a todos los dioses. La Basílica de San Pedro, que es una imitación del Panteón, copió una buena parte del simbolismo de este en su arquitectura, aún duplicando el obelisco que está en su frente.
En un tiempo se colocaron estatuas de los dioses debajo de la cúpula, dentro del panteón. La gente adoraba enfrente de esta estatua de San Pedro, la cual fue originalmente el ídolo Júpiter, un dios pagano sacado del panteón y colocado cerca del altar en la Basílica de San Pedro. Al lado izquierdo de este magnífico altar, con sus colosales columnas serpenteadas, está la estatua de María bajo la inscripción La Verita, que quiere decir la verdad. En la Iglesia romana se dice de María que es el camino, la verdad y la vida. Ella pisa el mundo mostrando así su poder sobre él. En sus brazos se ve algo sorprendente. Ella no está abrazando al niño Jesús como se esperaría, sino abraza el sol, un disco solar de oro. Se dice que la primera reina de Babilonia, llamada Semíramis, dio a luz al dios Sol. Ella fue llamada la Reina del Cielo, tanto como María es llamada la Reina del Cielo por la Iglesia Católica. En los primeros siglos, después de la ascensión de Cristo, los fieles seguidores de Jesús observaron la infiltración de la apostasía en la iglesia cristiana. Ellos sintieron la necesidad de apartarse de esta apostasía, ya que se observaba que el Estado y la iglesia unían sus fuerzas para imponer prácticas religiosas, las cuales debían ser acatadas por todos, o si no, sufrirían sanciones civiles. En 7 de marzo del año 321, Constantino tomó por primera vez una medida pública imponiendo la observancia del domingo. Este edicto requería que la gente de la ciudad descansase en el día venerable del sol. Constantino, emperador Augusto Elpidio, en el venerable día del sol, que descansen los magistrados y los residentes de las ciudades, y que se cierren los talleres. Sin embargo, los que se dedican a la agricultura pueden libre y legalmente continuar en su ocupación, porque frecuentemente sucede que otro día no es oportuno para sembrar el grano o plantar la viña. No sea que por negligenciar el momento apropiado para tales operaciones se pierda la dádiva del cielo. En los primeros siglos, la mayor parte del mundo cristiano adoraba a Dios en el séptimo día como los apóstoles. Cuando se vio que el edicto de Constantino carecía de pruebas para sustituir la autoridad divina, el obispo de Roma, Eusebio, quien buscara el favor de la princesa, propagó la idea de que Cristo había cambiado la santidad del sábado al domingo. Entonces, aquellos que continuaron aferrándose al séptimo día fueron declarados enemigos del Estado y de la Iglesia. Los valdenses tomaban la Biblia como única regla de fe, aborrecían la idolatría de la Iglesia papale y rechazaban las tradiciones, los días de fiesta y aún el domingo. Sin embargo, guardaban el reposo del séptimo día y empleaban la manera apostólica del bautismo. Justiniano ascendió al trono de Constantinopla como el emperador de Roma Oriental en el año 527. Era un político astuto. En un esfuerzo por extender su soberanía por todo el Imperio Romano, él vio la necesidad de asegurarse la cooperación de la Iglesia Católica, la cual estaba muy organizada a este tiempo. En el año 538, una nueva orden de papas comenzó con Vigilio. Ahora, los papas no estaban limitados solo a la Iglesia, sino pasaban a tener poderes sobre el Estado. Justiniano había otorgado al obispo de Roma la facultad de ser la cabeza de todos los obispos y el verdadero y efectivo disciplinador de los herejes. Así el papado quedara establecido firmemente para el siglo VI. Su asiento del poderío había sido establecido en la ciudad imperial y el obispo romano había sido declarado como la cabeza de la Iglesia toda. El paganismo había cedido al papado. Del 538 al 1798, Europa cayó en la edad del oscurantismo. Las atrocidades cometidas bajo el dominio del papado revelan ser una de las grandes potencias perseguidoras de la historia.
Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Así comenzó los 1260 años de opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y hablará palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a los santos del Altísimo, y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días. Tras los elevados baluartes de sus montañas, encontraron los valdenses seguro escondite. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Privados por siglos de la iglesia visible y forzados a adorar en las fosas y cuevas, ellos hallaron fuerza en la palabra de Dios. El conocimiento personal de la palabra de Dios era la única luz para ellos. Los ministros valdenses eran educados como misioneros. Su escuela se hallaba en el remoto desfiladero montañoso más inaccesible del Prat del Tor. El estudio era riguroso y extenso, incluyendo los idiomas latín, romano e italiano. Después de varios años de estudio y retiro, se les consagraban a la obra de Dios con imposición de manos. A todo el que deseaba dedicarse al ministerio se le exigía primero que adquiriese experiencia como evangelista. Cada septiembre del año, los barbes o tíos, como se les llamaba a sus pastores, realizaban una reunión general para revisar el trabajo de cada estudiante y para examinar y ordenar a los ministros jóvenes y para escoger los misioneros que visitarían las iglesias distantes de Italia y otros países. Todos debían servir en algún lugar lejano de las misiones por 3 años antes de hacerse cargo de una iglesia local. Este servicio, que desde sus comienzos requería abnegación y sacrificio, era una preparación adecuada para la vida que los pastores llevaban en aquellos tiempos de prueba. Los jóvenes que eran ordenados para el sagrado ministerio no veían en perspectiva ni riquezas ni glorias terrenales, sino una vida de trabajo y peligro y quizá el martirio. Los misioneros salían de 2 en 2 como Jesús se lo mandara a sus discípulos. Casi siempre se asociaba a un joven con un hombre de edad madura y de experiencia, quien era responsable de la educación y a cuya instrucción debía prestar atención el joven. No andaban siempre juntos, pero con frecuencia se reunían para orar y conferenciar, y de este modo se fortalecían uno a otro en la fe. Dar a conocer el objeto de su misión hubiera bastado para asegurar su fracaso, así que ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter. Cada ministro sabía algún oficio o profesión, y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo las apariencias de una vocación secular. Generalmente escogían el oficio de un comerciante o buhoneros.
Comerciaban con sedas, joyas y otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil conseguir salvo en distantes emporios, y se les daba la bienvenida como comerciantes allí donde se les habría menospreciado como misioneros. Constantemente elevaban su corazón a Dios pidiéndole sabiduría para poder mostrar a las gentes un tesoro más precioso que el oro y que las joyas que vendían. Llevaban siempre escondidos ejemplares de la Biblia entera o porciones de ella, y siempre que se presentaba la oportunidad, llamaban la atención de sus clientes a dichos manuscritos. Con frecuencia despertaban así el interés por la lectura de la palabra de Dios y con gozo dejaban algunas porciones de ella a los que deseaban tenerlas. Los misioneros decían con frecuencia estas palabras a aquellos que mostraban un interés genuino en la verdad. Amigo, tenemos tesoros mucho más valiosos que lo que le mostramos. Si nos protege de los sacerdotes, se lo diremos. Tenemos una joya preciosa, procedente del mismo Dios. Al poseerla, uno encuentra el verdadero conocimiento de Dios. Y tenemos otra, que enciende el fuego del amor de Dios en el corazón del que la posee. Al finalizar el día, los dos misioneros regresaban a sus posadas y pedían la bendición de Dios sobre el trabajo del día. Estos hombres píos eran grandes practicantes de la oración. Nuestra regla de conducta será el hacer la obra de Jesús. Si le confesamos en la tierra, Él nos confesará en el cielo. Y si le negamos en la tierra, Él nos negará en el cielo. Preferimos ser rechazados por el papado que por nuestro Salvador. Había ocasiones cuando eran descubiertos y echados en prisiones lúgubres, donde sufrían gran agonía por la palabra de Dios y por el testimonio que daban. Muchos eran torturados y estirados sobre una horrible ranfla. Fue entonces cuando los valdenses clamaban las promesas de Dios. Conservaron la fe pura a pesar de la tortura, el frío, la destitución y pérdida de vida en los Alpes. Se negaron a abandonar la Biblia, a confesarse a los sacerdotes, a recibir la hostia y creer que sea el cuerpo de Jesús, o a reconocer al pontífice de Roma como el vicario de Cristo.